Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión, tiempos muy difíciles para el Perú en esta semana pre-navideña. Estamos a punto de quedarnos sin presidente de la República, va a ser vacado probablemente el día jueves el presidente Pedro Pablo Kuczynski y probablemente también asuma la presidencia su vicepresidente Martín Vizcarra, quien hasta esta hora no ha demostrado mucho ánimo de renuncia. Pero yo tengo que contarles una historia. Ayer el presidente me convocó y me dio la oportunidad de estar con él durante 2 horas, dado que muchos periodistas de prensa escrita o de este tipo de programas de internet no tenemos la oportunidad que tienen los medios de señal abierta de poder tener una entrevista como la que tuvieron ayer 5 colegas de 5 canales de televisión. Mi interés en esa conversación fue ir y buscar la verdad, que eso es lo que yo necesito saber. La conversación arrancó con un reconocimiento, y esa es la razón probablemente por la que me llamaron, de un hecho histórico. Hace un año yo le dije al presidente, la última vez que hablé por teléfono con él, que lo iban a vacar de todas maneras, si es que permitía que vacaran a Jaime Saavedra. Como mi predicción se cumplió, él en ese entonces me dijo, lo sé, pero ayer me reconoció que nunca se imaginó que iba a estar en esta situación. Bueno, había una explicación que dar y aproveché el tiempo para pedirle explicaciones muy concretas. Muchas de las cosas que le pregunté fueron preguntadas anoche, pero digamos que hay otros ángulos y otra información que se me pudo dar. Hay 2 acusaciones centrales. Una es por qué su empresa Westfield, de su patrimonio personal, la que tiene su patrimonio personal, le presta servicios a terceros a través de Sepúlveda. ¿Es acaso Sepúlveda su testaferro y por lo tanto él es un corrupto que cobra dinero a través de este señor Sepúlveda mientras es ministro de Estado? Y la otra acusación es ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió el 2012 cuando le presta un servicio a H2 Olmos si lo podría haber dicho abiertamente y no pasaba absolutamente nada? Entonces, en esos 2 ámbitos se circunscribieron mis preguntas. Si Sepúlveda era su testaferro y si había mentido. Hay que entender un par de cosas, creo yo, que no son fáciles de entender para la mayoría de los peruanos. La primera es que estamos mezclando 2 sistemas jurídicos completamente distintos. Una cosa es el régimen societario en el Perú y otra cosa es el régimen societario en los Estados Unidos y en Florida. Una cosa es el régimen de poderes en el Perú y otra cosa es el régimen de poderes en los Estados Unidos. Son sistemas jurídicos distintos. En el Perú prima la literalidad. Si yo en el poder no te digo exactamente determinada cosa, tú no la puedes hacer. En el régimen, en lo societario en los Estados Unidos, los poderes son mucho más abiertos para representar a otra persona. Y más en la banca de inversión. Por eso es que Sepúlveda podía actuar con total flexibilidad, sin necesidad de firma alguna, o visto bueno, o refrendo, o junta de accionistas, o lo que fuera, por parte de Pedro Pablo Kuczynski. También hay que explicar un poquito a qué se dedicaba el presidente antes de ser político, o en los intervalos entre los que fue político y no lo fue. Y esa es una pregunta que yo tenía hace mucho tiempo. ¿Qué cosa hace un banquero de inversión? ¿Qué cosa ha hecho él? ¿Por qué ha ganado el dinero que ha ganado? Lo que me explicó el presidente, que hay que decirlo una vez más, es un pésimo comunicador. Y que el formato de ayer no lo ayuda a responder porque necesita mucho tiempo. Es muy lento. Retrocede, tienes que insistir, repreguntar y repreguntar. Mis colegas hicieron un magnífico trabajo, pero las preguntas quedaban en el aire porque se les acababa el tiempo y él necesita mucho tiempo. La ventaja de estar 2 horas con él es que sí te puede explicar las cosas con más calma. Muy bien. ¿A qué se dedica el señor presidente de la República o se dedicaba en el pasado? A 2 cosas principalmente. A estructurar fondos. ¿Qué cosa es eso? Junta plata de muchos inversionistas institucionales que a su vez representan a miles de personas, pensionistas, pequeños inversionistas, bancos, que invierten su plata en algún negocio que les parece rentable, por ponerlo de una manera muy simple. De ese tipo de fondos grandes, durante su vida habrá hecho unos 5. Son fondos grandes, estamos hablando de fondos de 800, 1.000 millones de dólares, ese tipo de fondos. La otra cosa que hace es, una empresa le toca la puerta, por ejemplo a la República, y quiere hacer una nueva planta, ¿no es cierto?
Y la República, si va al banco, le van a cobrar un interés más alto que si presenta esta nueva planta, su rentabilidad y emite, por ejemplo, un bono. ¿Ok? Entonces necesita 30 millones de dólares. Ese tipo de estructuración, conseguir a los inversionistas que quieran lanzar el bono, hacer que lo tomen, ese tipo de estructuración es la que hace Pedro Pablo Kuczynski. A veces tiene éxito, a veces no tiene éxito. Te puedes pasar mucho tiempo trabajando para sacar adelante un fondo y si los inversionistas no confían en esa inversión, pues simplemente no sale. Por lo tanto, se paga por el éxito de la operación, no se paga por adelantado nada. Si te va mal, no te pagan nada. Es un negocio de mucho riesgo y que solamente hacen gente que tiene muchos años en el mercado y que conoce bien el mercado y conoce cómo funciona. Muy bien. ¿En qué invertía Pedro Pablo Kuczynski su plata? La suya, la de él. En fondos pasivos, un nombre raro. Dije, en valores, en acciones. Y me dijo que no, que eran fondos que eran inversiones personales. Esto que explicó ayer, pasivos en Texas que se recogían y que le rentaban muy bien. Eran sus rentas. Y esas rentas estaban en Westfield. Cuando él se viene al Perú a ser ministro, le encarga esa empresa a Sepúlveda con una secretaria y una tesorera para que administren sus rentas. Y si él necesitaba plata, le mandarán su plata al Perú siempre que la requiriera, a través del banco de crédito. O sea, sin ningún problema. Él nunca supo que Sepúlveda utilizó a Westfield, que era una empresa que tenía mucho más prestigio que First Capital, que era constituida en Chile, esta era constituida en los Estados Unidos y la representaba Pedro Pablo Kuczynski, que tenía muchos años en el mercado. Nunca supo que usaba su empresa para gestionar estos contratos. Ni siquiera puede saber, porque Sol Carreño se lo preguntó y yo también se lo pregunté, de la plata que entra durante los años que fue ministro, ¿cuánta se lleva Sepúlveda por sus propios negocios particulares, contratos firmados por él, y cuánta deja en la empresa? Ni siquiera lo sabe con exactitud. Lo cual me deja claro que es completamente desprolijo en este tipo de cosas y que confía plenamente en la gente que lo rodea, ya sea en política, ya sea en su vida personal. Testa no lo creo, porque si fuera Testa, y insistí mucho en eso, tendría que haber un retorno para Kuczynski exactamente y en la misma medida en la cual, ¿no es cierto?, el que le da Sepúlveda hace la transmisión a Kuczynski. Es decir, si Odebrecht le paga $1 millón de coima a Maiman para que se los pase a Toledo, ¿no es cierto?, tiene que llegar pues el $1 millón. Si no, sería un mal Testa. Le puedes reconocer un porcentaje, no al revés. Es decir, no puede ser que el Testa se lleve toda la plata y te deje a ti algo que corresponde sobre todo a tus propios fondos de inversión. Es un Testa raro, la verdad. Ahora, hay que señalar que también le pregunté por qué mintió en el tema de Olmos, además. Porque en la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski, aunque usted no lo crea, él estaba trabajando para First Capital, para Sepúlveda. Sepúlveda lo busca y le dice, tengo este cliente que se llama H2O Olmos. Era cliente de Sepúlveda. H2O Olmos es controlado por Odebrecht, es un fondo de inversión controlado por Odebrecht, pero que tiene a otros inversionistas institucionales también. Y le dice, ayúdame a estructurar este fondo, obviamente con el porcentaje de éxito que se paga normalmente. Entonces, para Pedro Pablo Kuczynski, su cliente era Sepúlveda, no era Odebrecht. Entonces, cuando le preguntan, ¿usted ha tenido relación profesional o comercial con Odebrecht? No, tenía relación con Sepúlveda. Entonces, ese es el problema central, que él no ve ahí un problema de conflicto de interés. Ahora, ese tema de H2 Olmos es el problema del 2012. Tampoco veo un conflicto de interés en lo anterior, porque dice, ¿cómo puedo ver un conflicto de interés si nunca me enteré? Lo cual, claro, tienes que probarlo, pero hay testigos, hay otras personas, que se les cite, que se les escuche. No hay tiempo. El jueves se va a votar la vacancia. No es convincente, no es una persona que hable como Alan García, no es una persona que tenga, digamos, la elocuencia necesaria para disuadir a cualquiera de cualquier duda. No, porque no lo es y nunca lo ha sido. No tiene partido, no tiene bases, no tiene aliados,
está absolutamente solo en este momento. El problema, creo yo, y lo discutiremos en los próximos días, es que su vacancia no asegura la permanencia de un régimen democrático en el Perú. Porque una vez que vacan a uno, pueden vacar a cualquiera, sobre todo si no hay un motivo suficiente. Y yo, como afirmé el viernes, sigo creyendo que no hay motivo suficiente. Todavía no se ha encontrado nada que indique que Pedro Pablo Kuczynski se ha beneficiado él económicamente y de manera pues millonaria, ¿no?, de algún negocio con una empresa constructora brasilera. Y eso creo yo que hasta ahora el fujimorismo, por más que ha tratado, no lo ha podido demostrar. Sin embargo, tiene los votos. Y lo que importan son los votos. ¿Los votos de quién? De 4 personas. De Keiko Fujimori, de Alan García, de César Acuña y de Marco Arana. Ellos 4 van a decidir si Pedro Pablo Kuczynski será o no el próximo presidente del Perú. O si continuará siéndolo, o será Martín Vizcarra o quien ellos decidan después. Nos tenemos que ir. Yo sé que se ha quedado cortísimo. Nos vemos mañana.